Hola, comunidad de Macondo, buenas tardes, buenas noches, buen día por si alguien nos ve en diferido. Finalmente regresamos, Leandro, Marco, Ina, con esta temporada de 2025 que promete mucho. El mundo está cambiando delante de nuestros ojos. El año arrancó con una cantidad de acontecimientos que yo la verdad no sé cómo pudieron estar en vacaciones allá en Cono Sur. Ya nos contarán Marco y Leandro a ver cómo las han pasado. Espero que todo bien. Ustedes también pueden ir dejando sus comentarios, cómo les ha ido este veranito. Bueno, mientras tanto, asunción de Trump, amenaza de aranceles a México, Canadá, China, Colombia, sutil recogida de cable en el caso de algunos países, amenaza de apropiarse del canal de Panamá, Groenlandia, de convertir nada menos que a Canadá en el estado 51, de nivelar, escuchen eso, de nivelar Gaza para construir ahí una suerte de resorts de talla mundial, como ha dicho Trump, ¿no? Prometiéndoles a los palestinos una limpieza étnica y a la vez negociaciones con Venezuela, con el gobierno de Maduro, a quien no reconocen oficialmente, desmantelamiento de la USAID, caída de máscaras absoluta en el caso de muchos medios independientes que ha habido por el mundo. Bueno, muchos medios pagados por esa hija de la CIA que ha estado financiando y promoviendo cambios de régimen en América Latina y más allá desde hace décadas. Bueno, ¿qué pasa en el mundo? Yo creo que necesitábamos este análisis de los macondianos, análisis. Yo necesito oír opiniones de Leandro y de Marco sobre todos estos temas. Pero antes de pasar a Trump y sus relaciones con América Latina y con el mundo, hablaremos de otro país que este domingo celebra elecciones presidenciales en una suerte de como primera contienda, primera batalla regional entre los que se alinean con Trump y los que no se alinean, ¿no? Entre las mascotas de Trump y las no mascotas, hablando en Román Paladino. Daniel Noboa busca revalidar su mandato frente a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Nosotros tendremos el honor de contar con la periodista y amiga de este espacio, Alondra Santiago, que está en México. Si quieren saber su historia, tienen ahí un programa muy interesante de hace unos meses de Macondo de la temporada anterior. Alondra conoce muy a fondo la situación en Ecuador y nos va a compartir sus reflexiones acerca de este proceso electoral. Así que no me enrollo más, vamos a empezar ya, vamos a arrancar una precisión. Leandro Grille hoy está sufriendo un taladro al lado en el estudio de al lado, ya nos explicará. Así que si en algún momento lo oyen mal, sepan que está fuera de su control total. Lo vamos a oír de todas maneras, va a ser un esfuercito. Bienvenidos y bienvenidas a este primer Macondo de 2025. Muy buenas noches, Ina. Buenas noches, Marquito Teruggi. Buenas noches a la comunidad de Macondo. Realmente, eh, viviendo desde el sur, el periodo estival, la canícula, como le podemos llamar, uno mira asombrado la cantidad de acontecimientos que se dieron en el mes de enero en el resto del mundo, que podríamos marcar por algunos hitos como el cese al fuego en Gaza, con el retorno además de la población gazatí al norte de Gaza, de una marcha de cientos de miles de personas, ahora amenazado por este discurso de Trump junto a Benjamín Netanyahu, donde dice que Estados Unidos pretende tomar el control de Gaza y producir un desplazamiento forzoso. Ese es el taladro, tal vez lo escuchan, que está en otro estudio. A mí también me taladra un poco el cerebro, pero bueno, tenemos que seguir. Apenitas. Un poquito. Yo lo escucho Apenitas. fuerte, pero bueno. También estuvo la asunción el 10 de enero de Nicolás Maduro en Venezuela, y también la asunción de Trump y sus primeros días, sus primeras semanas, sus primeras resoluciones que ya han marcado, ya han sacudido al mundo, podemos decir, pero en particular en la región, en América Latina, tiene un impacto muy grande. Este nuevo gobierno de Trump viene marcado además por esa especie de tríada eterna de
tecno-feudal, como le dicen algunos medios, con la presencia de Zuckerberg, Elon Musk y Jeff Bezos, el titular de Amazon, y la enorme influencia que están teniendo estas empresas tecnológicas en lo que, y sobre todo Elon Musk, en lo que parece ser un gobierno de una especie de imperialismo recargado o desfachatado, ¿no? Porque no es que Estados Unidos nunca haya existido alguna vez de sus prácticas imperiales. Pero metámonos primero con Ecuador y las elecciones que tendrán lugar este próximo domingo, 9 de febrero, la primera vuelta, después está prevista la segunda para el 13 de abril. Recuerden que el gobierno de Daniel Noboa comenzó luego de aquella muerte cruzada que terminó con el gobierno de Guillermo Lasso, y ha estado marcado este gobierno por, bueno, desde su situación de origen, que arranca, si se quiere, con una elección ganada un poco a caballo de un magnicidio, ¿sí?, que en ese momento fue prácticamente atribuido a fuerzas del correísmo, pero que luego después se ha ido descubriendo toda otra trama que hemos contado en Macondo a lo largo del año pasado fundamentalmente. Y bueno, llega a esta elección un enfrentamiento que repite en las principales candidaturas. La candidatura de Luisa González por la Revolución Ciudadana, por el correísmo, y la de Daniel Noboa por la Acción Democrática Nacional, por la derecha, que se enfrentarán por primera vez este próximo domingo. Nos acompaña desde México Alondra Santiago, que está exilada en México, fue expulsada directamente por Noboa, carga con ese galardón, vamos a decir que es como una especie de galardón que le puso Noboa el seleccionarla a Alondra diciendo vos me hacés demasiado daño, te vamos a echar, y eso ha multiplicado un poco incluso el impacto y la influencia de la voz de Alondra, pero definitivamente se encuentra en México desterrada por el gobierno de Daniel Noboa. Y con ella queríamos conversar de qué podemos esperar para este domingo electoral, a partir también de lo que ha sucedido en el último mes. Sobre todo quiero dar cuenta del asesinato de estos 4 chiquilines, estos 4 niños, en una cosa que ha sacudido a todo el continente, donde las fuerzas de seguridad tienen una responsabilidad indiscutible, pero bueno, 4 chiquitos que venían de jugar al fútbol fueron asesinados en algo que, no sé, a mí me recordó en su momento el caso de Ayotzinapa, aunque fue distinto, por supuesto, pero bueno, que conmovió al Ecuador. Bueno, bienvenida, Alondra. Gracias por estar en Macondo nuevamente. No, gracias a ustedes. Un saludo, Ina, Marco, Leandro y el taladro también, que está ahí bien presente en este programa. Un saludo para todos y de verdad, muchísimas gracias una vez más por la invitación. Oye, mira, hay tantas cosas que hablar que no sé qué se puede esperar este domingo. Claro, vamos a hablar desde lo positivo y en pro de la democracia, esperemos que sean unas elecciones transparentes. Pero si hablamos de la realidad de Ecuador y lo que estamos viviendo, pues tengo que lamentablemente decir que transparentes no serán. Porque evidentemente lo que hemos visto es un complot, o no sé si es un complot, o es una compra y venta de conciencias con respecto al gobierno de Daniel Noboa hacia las instituciones del Estado. O sea, tenemos un Consejo Nacional Electoral que tiene que velar por las elecciones y pues en estos momentos hay una presidenta del Consejo Nacional Electoral que está incluso haciéndole una invitación al presidente para que inaugure la jornada electoral. Presidente que es candidato al mismo tiempo. Entonces, no sé, capaz si ustedes tienen más experiencias en conocer qué pasa en Latinoamérica y me digan en qué otro momento de la historia se ha visto esto, al menos en Ecuador no se ha visto, y es la primera vez que un presidente es candidato al mismo tiempo. Y uno dirá, pero no pasa nada. No, sí pasa, porque está aprovechándose de los recursos públicos, porque al presidente le pagan mensualmente, porque no ha tomado licencia, porque incluso la Corte Constitucional, nuestro máximo referente, o sea, nuestra madre, le está diciendo que sus decretos son inconstitucionales. Y aún así, hoy, en este momento, en unas horas, el presidente irá a hacer campaña. Solo envió una carta y le dijo a la Asamblea, bueno, me voy a las 5 de la tarde y regreso a ser presidente a las 23:59. Y así ha sido todo este mes. Entonces, es un descaro evidente. Deja a los votantes, no solo la militancia como tal de los partidos, sino a todos los ecuatorianos en una situación de indefensión, de desesperanza, porque dice, bueno,
¿Y quién nos podrá ayudar? ¿Quién vendrá a salvarnos? Y el Chapulín Colorado está acá, pero no allá. Entonces, es como, ¿qué pasa? ¿Por qué si la Corte Constitucional dice algo, el presidente no lo respeta? Interpretan sus ministros como les da la gana. Y al final es eso, el resumen que te puedo dar es que este domingo las elecciones lamentablemente no serán transparentes y muchas personas tienen duda de este proceso electoral. Alondra, gracias por estar en Macondo de nuevo para inaugurar esta temporada 2025 que viene rápido y furiosa. Antes de ir a los pormenores de las sospechas que hay, o por lo menos que algunos candidatos incluso plantearon sobre el árbitro electoral, vayamos un poco al panorama, porque hay 16 candidaturas, o sea, un montón de gente que quiere ser presidente de Ecuador. No paran de haber elecciones porque hubo elecciones presidenciales en el 21, en el 23, ahora en el 25. Es como cada 2 años hay que elegir un presidente. Es una suerte como de situación casi como de repetición. Y además uno ve que quienes están posicionados encabezando son otra vez Daniel Noboa y Luisa González. Una suerte como de repetición. Incluso uno se pregunta qué más pueden ofrecer que ya no hayan dicho hace solamente un año y medio. Pero ¿cómo está esa pulseada? ¿Qué nos dicen o no nos dicen las encuestas? ¿Cómo lees el termómetro de cómo se pueden presentar los números para el domingo? Sí, Marquito, muchísimas gracias. Yo lo que veo es que las encuestas en este momento, bueno, si es para el programa de allá, tal vez no me meten problemas, no puedo hablar de números porque ya no se puede hablar de estos temas, pero digamos que desde un inicio Daniel Noboa y Luisa González estaban a la cabeza. O sea, estos otros binomios al final no representaban mucho. Digamos que hay una tercera posición que sería la de Leonidas Issa, que es el candidato indígena de la CONAIE, que va con Pachacutic, que medianamente puede ganar algunos votos. Pero los demás, hablaba ayer con algunos analistas y simplemente entran a la papeleta, uno, por la crisis de partido que hay también en Ecuador, que lo que hacen es alquilar a candidatos y viceversa. El candidato alquila su partido, ¿no? Entonces, tienes de repente a un tipo que firmó la carta de Vox en el Partido Socialista. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo puede pasar estas cosas? Pero de repente tienes a una mujer que fue con el candidato Fernando Villavicencio, que lo asesinaron en el 2023, yendo por un partido y de repente se cambió a uno que se llama Partido Sociedad Patriótica del expresidente Lucio Gutiérrez. Entonces, de repente tienes estos cambios, ¿no? Tienes a un tipo que además tiene denuncias por corrupción y ahí está. Tienes a uno que vive en Londres, a un candidato que además admira demasiado a Milei, pero a nivel que imita los videos de Milei, hace la inteligencia artificial y se pone a Jesucristo al lado, así poniéndole la mano en el hombro, al puro estilo de Milei. Y tienes a un tipo como este que Disculpen, tiene denuncias de corrupción. Sí, o sea, imagínate. disculpen por la influencia de... Sí, amigo, la Ya lo verdad. vamos a sacar. Tienes a un tipo como este que tiene denuncias de corrupción también en Londres siendo candidato. Entonces, todos en función de chimbar, como decimos en Ecuador, ¿no? No sé si tiene alguna connotación en otro país, pero es como, no sé si puedo decir esto, como molestar, ya, por poner un sinónimo, ¿no? Para tratar de restar votos, porque la mayoría de esos binomios son anticorreístas. La mayoría de esos binomios van en contra de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana y de Luisa González. Entonces están en la papeleta como para ver cómo le pueden ir restando votos, para después unirse todos en pro de la derecha y la ultraderecha y nada más. Entonces sí hay una crisis de partidos, hay una crisis también electoral sobre todo, porque no puede ser que permitamos a 16 binomios en una papeleta. Un debate totalmente para reírse, un debate que no significó nada, un debate que nada, elementalmente no dijo absolutamente nada. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. O sea, simplemente están ahí para sobrevivir, para hacer algo a costa de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana, y otros para tratar de restarle votos. Tienes una Andrea González, por ejemplo, que es la que te decía que fue con Fernando Villavicencio, que odia. O sea, ella es la que dijo, prefiero un melloco es como una semilla, como algo, como un maíz, como una cosa de esa, prefiero un melloco que votar por el correísmo. O sea, ese es el nivel de debate electoral, político que se maneja Ecuador en estos momentos. Prefieren votar por una semilla que votar por alguien que puede ofrecer algo diferente. Y así estamos. ¿Cómo se sostiene eso, el relato de la pesada herencia de la corrupción y del correísmo, si el correísmo hace 8 años que no está en el gobierno? No entiendo cómo logran mantenerlo, con ayuda de qué elementos, más allá de pues, sus propias declaraciones.
Ina, qué lindo verte. Ojalá pronto estés por acá. Hola. Qué bueno verte, Alondra. Se sostiene porque Rafael Correa, Ina, fue la figura más importante que hubo en 10 años en la historia política de Ecuador. Se sostiene porque se hicieron muchísimas cosas con respecto a no solo la parte política, sino lo social, lo económico, lo judicial, en fin. Se sostiene además porque la derecha ecuatoriana es como muy... Cuando digo débil, no significa que no tengan fuerza, ojo, digo que no tienen elementos, tienen, ya te digo, partidos que se compran a sus candidatos y no tiene un representante fuerte. El único representante que pudo otra vez joder todo lo que pasaba en Ecuador fue Lenín Moreno, que claro, se pintaba como un representante de izquierda, puesto también por Rafael Correa, y que nosotros también fuimos a votar porque decíamos, todo bien con este señor. Pero lo que hizo fue virar todo el tablero político y empezar con un proceso de odio y de manipulación hacia el correísmo. Y entonces ves a los medios de comunicación felices porque en la época de Correa también había una fuerte toma de responsabilidad hacia los medios de comunicación que estaban otra vez haciendo fake news y manipulando y ganando dinero a costa de la mentira. Y pues los medios de comunicación dicen, ahora es mi momento, ¿no? Y entran a también en este tablero a querer molestar y molestar y molestar. Entonces, empieza esto, pero hay un elemento importante, la fiscal general del Estado, Diana Salazar. La fiscal ha sido no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, el peón más importante de todos estos últimos gobiernos neoliberales. Ha estado también, y hay información y hay investigación de medios, que ha estado conversando con Estados Unidos para meter mano en las elecciones. Lo vimos con Andrés Arauz, lo vimos 2 veces, lo vimos con Luisa González, en donde el 2023 no gana Luisa González, que probablemente iba a ganar, porque Diana Salazar metió mano con el tema del asesinato de Fernando Villavicencio. Hay datos, hay elementos y chats en donde se dice que Diana Salazar le escribe a la ex esposa de Fernando Villavicencio y le dice, fue el correísmo el que mató a Fernando. Por favor, tuitéalo. Esto es lo que tienes que decir. Y a partir de ahí, el resto es historia. Luisa no gana por una acusación totalmente falsa que la propia ex esposa de Fernando Villavicencio ya lo ha dicho, que además las investigaciones también lo han dicho, que el correísmo no tenía nada que ver. Entonces tienes los medios de comunicación, tienes a estos presidentes, tienes a una derecha y una ultraderecha que también se está abriendo espacio en Ecuador y a la fiscal Diana Salazar. Con eso ya tienes el cóctel perfecto. Alondra, espero que por un segundito el taladro pare. ¿Sí? En los últimos días se conocieron nuevas cifras sobre el nivel de inseguridad en Ecuador. Por ejemplo, llegaron a haber 650 asesinatos no sé si fue en cuánto, en un mes o en un día, números altísimos. En el mes de enero, Enero, superando récords, ¿no? Y el tema de la inseguridad ha marcado mucho estos últimos años en Ecuador, que pasó de ser, como lo hemos dicho en otras oportunidades, uno de los países más seguros del continente a uno de los más inseguros del mundo. ¿Cuánto incide el fenómeno de la inseguridad en este proceso electoral del próximo domingo? ¿Y cuánto incide también las políticas que ha adoptado Noboa en ese sentido? Algunas, por lo menos, muy punitivas o de militarizar o de despliegues de seguridad, por lo menos para llenar el ojo. ¿Crees que eso va a tener incidencia en el proceso del domingo? Primero decir que son 750 asesinatos hasta el 30 de enero. 750. Es el mes más violento y apenas es inicio de año. Claro, Noboa militarizó después del 9 de enero del 2024 con todo esto. Perdonen que tengo que decirlo así, show en lo que pasó con lo de TC Televisión y el medio de comunicación, militarizó la población y llevan los militares más de un año en las calles. Militares que son parte también de lo que ocurrió con los 4 niños que tú mencionabas al inicio del programa. 4 niños, Steven Medina, Saúl Arboleda, los hermanos Ismael y Josué Arroyo. Unos tenían 11 años y los otros tenían entre 14 y 15 años. Militares que fueron parte del secuestro de
estos niños, de los golpes a estos niños y que ahora se está investigando si también fueron responsables del asesinato y la cremación de estos niños. Militares que también han sido reportados por comisiones de derechos humanos, por organizaciones de derechos humanos en todos lados, que están violando a privados de libertad en las cárceles porque ellos supuestamente tienen el control de las cárceles, cosa que no es cierta porque el narcotráfico continúa, la delincuencia organizada continúa y además todo se opera desde las cárceles. Un reportaje de The Economist entrevistaba a algunas personas y mencionaba precisamente que es mucho más conveniente estar en la cárcel que afuera, porque de las cárceles se puede manejar absolutamente todo en términos de narcotráfico y delincuencia organizada. Entonces tienes a estos militares que no están protegiendo y que en este momento, literal, no me lo estoy inventando, lo que están haciendo es proteger a los cartones que Daniel Noboa está ofreciendo en las calles. Y tú dices, ¿cómo que cartones? Sí, Daniel Noboa está haciendo su campaña con cartones de su imagen y hay militares que están resguardando la repartición de los cartones. Para eso ha quedado. Pero han militarizado y la violencia se ha exacerbado, ya están las cifras. ¿Cómo es posible que un país que tenía 5 muertes por cada 100.000 habitantes tengamos ahora 750 asesinatos en un mes? Entonces, ¿cómo vamos a terminar el año? 2023 fuimos el país más inseguro del mundo y hay ciudades de Ecuador que son las más peligrosas del mundo también, no solo de América Latina. 2024 terminamos con 38 muertes por cada 100.000 habitantes. 2023 estábamos en 45. Si enero empezó así, ¿cómo termina? Respondiendo a tu pregunta, a ver, hubo apagones de 14 horas. Gente que perdió su trabajo. 3 de cada 10 ecuatorianos tienen trabajo adecuado. 3, nada más. Y la inseguridad. No hay medicina en los hospitales. Acababa de ver una noticia que está en peligro el tema de las dializadoras porque pacientes que tienen enfermedades renales no hay presupuesto porque el gobierno no ha dado dinero y no tienen cómo atenderlos. Y con eso todavía hay gente que va a votar por Noboa. Entonces, mi respuesta es, sí, para nosotros, si ves un contexto como este en Ecuador, evidentemente vas a votar por un cambio, porque esperas que te resuelvan los problemas medulares. Pero aún así, hay gente que está detrás de un cartón. Hay gente que está comiendo cartón básicamente porque no hay alimento, no hay comida, no hay nada, y está simplemente siguiendo a un Daniel Noboa que además está aplaudido por la prensa, que paga a la prensa, que paga a las instituciones y que tiene amenazado a todo el mundo. No solo a los periodistas, Leandro, es a juezas las manda a amenazar y es a casi todo el Ecuador que dice, si yo hablo, me van a perseguir. Entonces, básicamente esa es la cuestión y no sabemos. Ojalá la gente tenga conciencia, pero el domingo no lo sé. Sí, y uno de los argumentos que escuchaba de Noboa y de quienes lo defienden es el de faltó tiempo, empezó hace muy poco, está recién empezandito, entonces en realidad está como poniendo en marcha los motores. Pero quería volver sobre un candidato que mencionabas, que es Leonidas Issa, que es el candidato de la CONAIE, y además el movimiento indígena internamente tiene diferentes corrientes, e Issa ha estado vinculado históricamente al ala más de izquierda, que hace pocos días la encaró de frente a la directora, a la presidenta del CNE y la acusó de la imparcialidad y de estar teniendo todo salvo el papel que debería tener. ¿Cómo ves eso que es tan importante, que es básicamente quién organiza las mesas, quién hace el recuento y quién da los votos? Ahí hay un nivel de preocupación fuerte que hay que tener. Y déjame solamente decir esto, uno pensaría que el objetivo, por lo menos repitiendo escenarios anteriores, para Noboa es llegar a la segunda vuelta, porque su objetivo, como bien decías, es juntar a todos los otros binomios y hacer un gran frente contra Luisa González. Y para el correísmo, ganar en la primera vuelta. Pero el CNE está tan inclinado, la cancha tan parcializado, sí, el árbitro y toda la tribuna en contra. Sí, totalmente. Mira, el tema de poder ganar en una sola vuelta, nosotros lo hemos visto de parte sobre todo del gobierno, ¿no? Que están tratando de imponer esa narrativa. La propia mamá de Daniel Noboa, que probablemente si es que gana, capaz si la vemos como presidenta de la Asamblea, la madre del presidente, cosas así absurdas que dan dolores de cabeza, están imponiendo la idea de una primera vuelta. Leonidas Issa tiene otro componente también, Marquito, que le quitaron sus asambleístas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral hizo ahí todo por una denuncia, etcétera, que además no procedía. Le quita los asambleístas nacionales de Pachacutic a Leonidas Issa. Asambleístas que doy fe
que eran una maravilla también, que eran ambientalistas, feministas, de todos estos grupos también de izquierda, y se los quita. Entonces, Leonidas Guizabá con Pachacuti, con los asambleístas también que van por regiones, no asambleístas nacionales. Y también él ha visto que cómo es posible que un presidente esté haciendo campaña sin pedir licencia y la encara y le dice las cosas que no confía en un proceso electoral. Te digo más, en este momento estaba viendo la noticia de que el CNE cambió las delegaciones provinciales antes de las elecciones y que de los cambios, lo denunciaba otra consejera del Consejo Nacional Electoral, expuso que todos estos cambios también, al cambiar a los delegados, han puesto a funcionarios del gobierno. Entre los nombramientos de los 150 vocales, y estoy leyendo la noticia de Radio Pichincha, entre los nombramientos de los 150 vocales de las delegaciones electorales provinciales y del exterior, se encuentran varios funcionarios del gobierno de Daniel Noboa. O sea, funcionarios siendo delegados. Y tú dices, entonces, ¿cómo confiamos en un proceso electoral? Donde Diana Tamaín también está predispuesta a favorecer a Daniel Noboa y lo ha hecho desde un inicio. ¿Cómo confiamos si no han procedido las denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral? Porque el Tribunal Contencioso Electoral también tiene jueces, que parte de esos jueces tienen a familiares también en el partido de ADN. ¿Cómo confiamos en una Diana Tamaín que tiene a su hermano como embajador en Queens, puesto por Daniel Noboa? Y ahora cambian el tema de los vocales que tienen que vigilar el proceso legislativo. Yo sé que cuando estamos frente a una campaña, frente a unas elecciones, hablar de fraude suele ser contraproducente, ¿no? Porque queremos que todo salga bien. Pero sí hay que anunciarlo. El mismo Rafael Correa lo ha dicho. Yo, contra todo, porque trato de dar esperanza, también lo he mencionado. Así gane Luisa. Con todo lo que está pasando, ¿ustedes creen que Daniel Noboa se va a quedar con los brazos cruzados? No quiere que Verónica Abad, su vicepresidenta, suma, porque, discúlpeme, han hecho de Carondelet un burdel. Han puesto el ministro de gobierno. ¿Cómo es posible que un ministro de gobierno llamado Arturo Félix Wong de repente pase a ser un embajador en Colombia y nadie hable de él? Que estuvo también involucrado en el tema con la ministra del Medio Ambiente y la ministra de Energía encargada con temas de compra de generadores que también no se sabía ni dónde estaba la empresa y pagaron un anticipo de millones y millones de dólares y no nos dieron esos generadores, todavía no sabemos dónde están. Entonces, todo este es el contexto para ir a votar, evidentemente el domingo, pero con un olor a fraude, porque Daniel Noboa tiene comprada todas las instituciones y ahora los delegados van a estar ahí. Hay muchas alertas de lo que está sucediendo. Andrés Arauz dice lleguen un poco más y a las 5 de la mañana para vigilar el proceso. Y hay temor porque si un tipo tan violento como este autoritario deja que el pueblo decida y que realmente elija a Luisa González, entonces ahí como hay una disonancia. Él va a hacer todo lo posible por quedarse 4 años más en el poder y ahí sería la debacle de Ecuador. Alondra, una última pregunta te hago así más corta, resumiendo toda esta conversación. Te voy a pedir como un ejercicio de previsiones. Ahora, con todo lo que estamos viendo a raíz de la asunción de la toma de poder por parte de Donald Trump, se está reconfigurando, ¿no?, todo el panorama en América Latina. ¿Qué papel regional va a tener Ecuador en caso de que gane Daniel Noboa y a la vez en caso de que gane Luisa González? ¿Qué cabe esperar? Si puede ser brevemente unos trazos. Sí. Si gana Daniel Noboa, seremos evidentemente y a puertas abiertas del patio trasero de Estados Unidos. Se dejará libre acceso a la injerencia y a la dominación de Estados Unidos, como le encanta a Estados Unidos. Si gana Luisa González, estaremos hablando de soberanía y estaremos hablando de independencia. Ya lo demostró Rafael Correa en su momento, con temas de deuda, con temas de FMI, con muchos temas, ¿no?, también que tienen que ver sociales, con el tema de la base de Manta. O sea, de eso se trata la soberanía. El ejemplo claro de ello también tiene mucho que ver México y Claudia Sheinbaum. Pero si gana Daniel Noboa, a ver, fue un presidente que fue a la toma de posesión de Donald Trump y lo primero que hizo fue aplaudir de pie cuando Donald Trump dijo voy a empezar las deportaciones masivas. Y cuando estaba Petro diciendo que no, primero con dignidad, y cuando estaba Claudia diciendo, a ver, con dignidad, Daniel Noboa estaba simplemente haciendo campaña y tenía una canciller diciendo que son políticas de Estados Unidos y hay que respetar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El otro día puso un tuit diciendo los ecuatorianos que retornan a su patria. No están retornando, están siendo deportados y además de forma inhumana.
Lo que vamos a ver con Daniel Noboa es a un Comando Sur eligiendo, dominando y siendo parte de la política ecuatoriana. Vamos a ver pagos de deudas antes de que pagos de hospitales y de dializadoras. Y lo que vamos a ver con Luisa González es precisamente retomar ese camino de la soberanía, retomar el camino en donde la gente pudiera sentirse a salvo en el país, donde pudiera caminar, donde pudiera atenderse en un hospital y donde pudiera realmente sentirse ecuatoriano y no expulsado, con toda la migración que ha habido. Básicamente ese es el resumen, pero lamentablemente, ya te digo, el domingo es todo. Yo sí tengo esperanza, Ina, tengo mucha esperanza, la verdad no sé si es porque soy muy optimista, pero sí tengo mucha esperanza. Hay mucha gente que se ha dado cuenta, el empresariado se ha dado cuenta, las cámaras de comercio se han dado cuenta. Lo que hizo con México del 27% de aranceles puso un punto final a las dudas que tenía también el empresariado. Y vamos con fe, o sea, que la gente pueda ir a votar. Pero ese es el resultado que puede venir si gana uno o el otro. Muchas Alondra, gracias. muchísimas gracias. Alondra, una preguntita antes de irte. ¿Vos estás comiendo camarón ecuatoriano de Sinaloa? Lamentablemente soy alérgica a los mariscos, pero sí debo decir que mi queridísima presidenta Claudia Sheinbaum sí cometió un error ahí en ese caso, porque sí son buenos los camarones ecuatorianos. Doy fe también porque en un momento... Pero están un 27% más caro ahora, ¿no? Ahora se acabó. Ahora comemos camarón de Sinaloa acá. Claro que sí, ni modo, hay que hacerlo. Gracias, Alondra, Santiago, y veremos entonces qué pasa este próximo domingo en Ecuador. Ina, Claro que sí. es hora de ir al corte, ¿verdad? Es hora de ir al corte y retomamos a Donald Trump y sus políticas erráticas o no tan erráticas en América Latina. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito, vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? ¿Para qué contamos con la cercanía de 40 centros médicos? ¿Para qué encontrás los mejores médicos del país en cada uno de esos centros? ¿Para qué lanzamos CASMU para la comunidad con acciones pensadas para acompañar la tercera edad? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología, los mejores beneficios en 1727 emergencia móvil y equipamiento de última generación? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conoce nuestros beneficios y afiliate a CASMU por el 1444 o en casmu.com.uy. CASMU nos une la vida. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas.
Volvemos con Macondo. Espero que el taladro nos dé una tregua. Por ahora lo está haciendo y tenemos que meternos con este segundo tema de esta noche, del primer Macondo de la cuarta temporada de Macondo, creo que es ya la cuarta temporada de Macondo, que tiene que ver con la asunción de Donald Trump y las primeras políticas que viene mostrando, ¿no? Como todos tienen claro, asumió Trump y asumió ya con una serie de declaraciones y propósitos, no sé cómo calificarlos, pero bueno, incluía quedarse con la isla de Groenlandia, para lo cual incluso llegó a hablar con la primera ministra danesa en duros términos, ¿no? Que según los que cuentan cómo fue la conversación telefónica, le exigió a los gritos, dame Groenlandia, ante, bueno, supongo la indignación de esta persona, que de todas maneras el gobierno danés fue diciendo, bueno, fue una conversación áspera, no es que le cortó el teléfono y le dijo a Donald Trump, arrancá, no fue así, ¿sí? O sea, y llegó incluso, no sé si no fue Marco Rubio en el avión, no, el hijo de Trump, llegó en un avión a Groenlandia a tratar de convencer a los 50.000 groenlandeses de comprarles, no sé, la isla. Bueno, una cosa media estrambótica, pero también eso se aplicó para nuestra región. En uno de los casos más fuertes y fue el tema del canal de Panamá. Pero otro tuvo que ver con la posición de Trump de imponer 25% de aranceles a Canadá, a México. Ambas después se suspendieron a partir de gestiones tanto de Claudia Sheinbaum como del gobierno de Trudeau. Pero analicemos entonces cómo arranca este gobierno de Trump, donde se dispone de dos cargos que me parecen fundamentales. No sé si ustedes están de acuerdo. Uno, este cargo que le crearon a Elon Musk para la gestión, no sé cómo se llama, Doge, el cargo. Doge. Y el otro... Departamento de Eficiencia Gubernamental. Sí, que me hizo acordar... La motosierra de Elon Musk. También lo habían hecho en Argentina, con esos mismos nombres, ¿no? Departamento de Eficiencia es como un ministerio para el ajuste. Y después la designación de Marco Rubio como secretario de Estado, que marca ya un neo-monroeísmo para América Latina evidente, una doctrina que va a ser muy agresiva, y creo yo especialmente va a ser agresiva con algunos países, como es el caso de Cuba y de Venezuela, más allá de la visita de este representante de Trump a Venezuela, que derivó además en la liberación de algunos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela, y el discurso de Nicolás Maduro de un nuevo comienzo. Pero yo dejo presentado esto así para que conversemos un poco sobre esta situación y cuáles serán sus implicancias en el corto y en el mediano plazo. Adelante, Ina. Adelante. No, vos. Quiero escucharte. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Como decíamos, acá estábamos intentando disfrutar un poco del Atlántico y del calorcito y el mundo se nos volvía un poco más pedazos. Pero tal vez yo pondría como una suerte de hipótesis de análisis de acá a estos tiempos que van a seguir. Y la primera hipótesis es que en esta administración de Trump, América Latina tiene un lugar de mucha importancia, lo cual tiene como manifestación un secretario de Estado como Marco Rubio, cuya especialidad es América Latina, y cuyo enfoque es un enfoque absolutamente agresivo, una mezcla de halcón macartista, ¿no? O sea, muy agresivo y muy contra todo aquello que huela a progresismo o izquierda o algo de centro y moderado. Entonces, lo que hemos visto ha sido un primer despliegue hacia todo el continente. De hecho, Rubio está hoy mismo en República Dominicana. Recién estaba escuchando su discurso, hizo su primera gira por Centroamérica. Estuvo en Panamá, estuvo en El Salvador, en Guatemala, me falta un país creo, y en República Dominicana. O sea que viene con uno de los primeros objetivos de Trump, que es la cuestión de los migrantes. Y creo que eso es lo que Trump puso como prioridad en la campaña y ahora como línea de acción primera hacia América Latina, que tiene que ver con una política de expulsión y de televisación y construcción de una punitividad muy fácil de alguna manera, porque es agarrar a los más pobres, a los más jodidos, encadenarlos, como los ecuatorianos que los llevaron a los aviones con
las manos esposadas y los pies esposados, como si fueran presos de máxima seguridad, y con eso sumar algún tipo de apoyo social. Y creo que eso ha marcado como un primer pulso. Y ahí entró, por ejemplo, el caso Venezuela, la negociación puntual de yo necesito enviarte gente. Además, los venezolanos son el tren de Aragua, o como fue que dijo el otro día Mauricio Claver Carone, otro halcón para América Latina, decía los gangues de Venezuela. Los gangues de Venezuela uno supone que eran los gangs de Venezuela, o sea, las bandas venezolanas. Pero los más peligrosos hoy son los venezolanos en el discurso. Por eso fue por ese lado. Y creo que eso va a centrar un primer momento. Y después hay como casos particulares. El caso de México, creo que fue muy interesante la respuesta de Sheinbaum, ¿no? Una suerte de espartana paciente y dialoguista, ¿no? Con esas formas tan como mesuradas que tienen en México de hacer política, ¿no? Es bastante llamativo como la cuestión más como caribeña son más como épicos y con un suerte de sobrefrondosidad discursiva, como Gustavo Petro o el caso venezolano, y México muy como con palabras medidas han, como hacía AMLO o hace Claudia Sheinbaum, enfrentado una pulseada muy fuerte. Pero yo creo que recién empieza. Y creo que incluso hay algunas señales de improvisación, pero el marco general es que América Latina tiene un lugar preponderante. Eso sería como línea de análisis de acá a los tiempos. A mí me gustaría preguntarles a los dos a ver qué opinan sobre... Estamos hablando mucho, ¿no? De Donald Trump arremetida contra todo el mundo. Yo creo que ahí primero hay que analizar país por país, pero si te pones a analizar y compararlo un poco con lo que ha sido las administraciones anteriores de Estados Unidos, fíjate todo lo que está sacando, todos los trapos sucios que están saliendo de la USAID. Básicamente la conclusión es que la mía, no sé si están de acuerdo, hasta qué punto de acuerdo, es que Trump llega quitándose las caretas. La política estadounidense permanece igual, la doctrina Monroe, el trato como patio trasero a América Latina, el odio a todo y la ley del más fuerte, solo que no lo envuelven en esa pátina del orden mundial basado en reglas, del derecho internacional. No hay esos eufemismos, ¿no? Van delante, dicen lo que hacen y lo declaran así abiertamente, que vamos a ir a Gaza, vamos a expulsar a estos 1,7 millones de gazatíes, ya veremos si a Egipto, si a Jordania, en Ucrania, si quieren armas, queremos de vuelta las tierras raras, y en América Latina hace tiempo que no le prestamos atención a esta región, entonces vamos a asfixiar a Cuba, cosa que Biden lo ha estado haciendo simplemente en el silencio. Una semana antes de ir han hecho esta ridiculez, esa pantomima de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo para que acto seguido Trump la volviese a meter una vez asumida la presidencia. Entonces, yo lo que veo es que el modus operandi sigue siendo el mismo, pero en lo retórico hay amenazas. De momento son amenazas en cuanto a los aranceles. Ha recogido cable bastante a saber cómo se han llevado a cabo esas negociaciones. Hay negociaciones con Maduro dentro de ese modelo realpolitik, porque necesitamos ahora mismo el petróleo. Hay renovación de las licencias de Chevron para que operen en Venezuela. Y de momento, al menos de momento, ¿cuál es la diferencia con la administración Biden? El trato a los migrantes, sí, pero ¿cuántos han expulsado durante la administración de Obama? También habría que ver esas cifras, ¿no? Siento que vinieron aquí a quitarse las máscaras y a decir, a Europa los odiamos, nunca les hemos tratado con respeto, vamos a hacer lo que nos da la gana. América Latina, vamos a hacer lo que nos da la gana. Vamos a hacer donde sea, donde nos da la gana. Esta es la ley del más fuerte. ¿Acaso no ha sido así antes? Bueno, estoy de acuerdo, Ina, en que hay que analizar país por país, pero algunas cosas que está haciendo Donald Trump o lo que está haciendo el Departamento de Estado, Marco Rubio, son tremendas y las consecuencias van a ser tremendas. Veamos dos casos. El caso panameño. Sabemos que Marco Rubio se reunió con José Raúl Mulino, presidente de Panamá, y luego el Departamento de Estado hace una declaración de qué acordaron.
Entre otras cosas dice, acordamos que los barcos estadounidenses van a pasar gratis por el Canal de Panamá. ¿Sí? Además, Panamá, en un acto del gobierno, no del pueblo panameño, de genuflexión tremenda, dice, no voy a renovar el acuerdo con China de la ruta, de ese acuerdo económico, de la ruta de la seda, en fin, eso que tienen que renovarse cada 2 años. Pero, ¿qué pasa? Tales son las consecuencias que tiene eso, que la propia prensa, hoy Mulino insultaba a los periodistas, cuando los periodistas decían, ¿cómo que arreglaste que el tráfico estadounidense, que es el mayor tráfico de barcos, va a ser gratis? No, dice Mulino, ese no es el acuerdo. Pero ¿cómo no es el acuerdo? Entonces Estados Unidos hace una declaración del Departamento de Estado diciendo, este es el acuerdo y vos salís a negarlo. Pero claro, como no hicieron una especie de acta en conjunto, es una cosa delirante. Ahora Mulino dice que le acaban de informar que mañana lo va a llamar Trump, pero ya es un nivel de cipallismo que es tremendo. Ahora, fueron abiertamente a decir, vamos a recuperar el control del canal, mandaron a Rubio y Mulino entregó todo, pero a un nivel porque al principio uno esperaba otra cosa, dado que Mulino había hecho una declaración en cadena diciendo nosotros, más o menos, vamos a bancar a los, no sé, Torrijos. No fue así. Y esto va a tener consecuencias, porque el objetivo de Estados Unidos, entre otras cosas, es la disputa con China. Y el Canal de Panamá es central en el mundo. Y además hay un tratado de neutralidad sobre el canal, lo que puede ser casus belli, meterse con eso, ¿no? Lo dijo el otro día Vladimir Putin. Ojo, porque acá hay un tratado de neutralidad. Pero otras decisiones que toma y que además la prensa no recoge, la prensa occidental, la prensa en nuestros países, pero que tienen consecuencias tremendas. Por ejemplo, efectivamente es como una burla sacar a Cuba el último día, como hizo Biden, de la lista de patrocinadores del terrorismo, ¿sí? Y cuando sabías que Trump lo iba a volver a poner a las horas. De todas maneras, tiene consecuencias muy graves para Cuba estar en esa lista de países patrocinantes del terrorismo, porque tiene consecuencias... Pero Biden no hizo nada para sacarlo, ¿entendés? Ok, pero hay una segunda cosa. Una segunda cosa que hace Marco Rubio es habilitar el título 3 de la ley Helms-Burton. Título 3 que siempre ha estado en suspenso, incluso en el primer gobierno de Donald Trump durante 2 o 3 años estuvo en suspenso. Pero recuerden cuando no estuvo en suspenso, ¿qué dice la ley Helms-Burton? Permite a cualquier descendiente estadounidense, incluso no estadounidense, que se atribuya una propiedad que fue expropiada o nacionalizada en el año 59, a hacer juicios en tribunales estadounidenses a cualquier empresa o cualquier privado que haga uso o haga negocios dentro de esa propiedad. Ahora, quiero que tengan en cuenta cuáles son las empresas que son más de 400.000 los juicios posibles, ¿sí? Pero algunos de los que ya fueron objeto de juicio fueron las aerolíneas por usar el aeropuerto de La Habana. Porque el aeropuerto de La Habana se lo atribuye a un estadounidense que dice que su papá era el dueño, y efectivamente era el dueño, era un mafioso de Batista. Entonces, LATAM Airlines o American Airlines, o los que usaban, eran objetos de juicios en tribunales estadounidenses por el título 3. Quiero decir, un avión de copa que baje en el aeropuerto de La Habana. No hubo, Lean, perdóname, Sí. pero no hubo ahí casos en los que han ganado algunas pero de el esas problema es empresas que en propios tribunales de Estados Unidos. Sí, porque algunas, sí, en efecto, pero cuando Marco Rubio reactiva el título 3, en este momento, en este Estados Unidos, en este gobierno, donde gobierna un tipo que ya fue juzgado 2 veces, encontrado convicto, que intentó dar un golpe de Estado, ¿qué van a hacer los jueces? Y con otras mayorías de la Corte Suprema, ¿no? Porque además hay una mayoría... se pueden abalanzar los juicios ahí, que lo único que buscan es afectar a las empresas que hagan actividad económica en el turismo, o sea, así sean hoteles español, lo que sea. Otra sanción que toma Marco Rubio es sancionar a las empresas de remesa para evitar que entren remesas de cubanos a Cuba. Quiero decir, esto va a tener consecuencias tremendas sobre la economía cubana, que ya viene siendo golpeada hace años, pero de una manera brutal. Lo digo porque después se sorprenden. Marco Rubio dice que Nicaragua, Venezuela y Cuba son los responsables de la crisis migratoria. Ahora, si vos empezás a tomar decisiones de este orden, ¿qué querés? ¿Qué es lo que va a provocar? Porque lo que buscan es provocar crisis económica que obviamente generan procesos migratorios.
porque es como medio brutal lo que se está, para mí, orquestando. Incluso, y con esto termino, Ina, la noticia que de algún modo a mí me cayó hasta en cierto modo simpático, verlo en las redes sociales, cómo salían a llorar los fondos de la USAID, de la USAID, ¿no? Porque es Ahí tremendo. resultó simpático para todos nosotros, ¿no? Claro, porque te molesta, porque son nos medios... alegró la cosita. Una Claro. pena, realmente es una pena que sean gente como Elon Musk o Donald Trump los que estén sacando todo este Ok, pero eso financiaban un montón de entramado cosas. afuera, ¿verdad? Sí, financiaban miles de millones de dólares. Y vos ves a medios que algunos que se creen, se la tiran de progresistas, que no digo que no tengan a veces líneas progresistas, pero que no tienen ningún problema en salir a bancar a los mercenarios que iban a pelear en Ucrania contra Rusia, ¿eh? Porque eso se leía en Anfibia. Quiero decir, yo leo Anfibia, me encanta, pero no puedo olvidarme de estas cosas. Y ahora están llorando que le sacaron la pauta de la USAID. No me quiero pelear con la gente que escribe en Anfibia, porque hay alguna que... Pero quiero decir, pero ojo, esto no significa que ellos van a abandonar esto. Lo pusieron en la órbita del Departamento de Estado. Ahora va a ser Marco Rubio el que maneje esos fondos, ¿sí? Que dentro de todo alguna vez manejaban programas que tenían que ver con cuestiones, yo qué sé, Y catástrofes. espérate que solo están desmantelando la USAID, pero organizaciones como la NED y todas las hijas esas de la NED, que son un montón de think tanks, de ONGs, de institutos para los estudios de lo que sea, que están esparcidos en Ucrania. Vale, sí, se está informando que el 90% de los medios en Ucrania fueron financiados por la USAID, pero la que más implicación ha tenido en 2014 en el Maidán fueron precisamente todos esos organismos de la NED. Y ese pulpo de momento sigue. Es que la NED tiene esa no función, creamos aquí que es la National Endowment for Democracy. La NED está creada directamente para producir cambios de régimen. En cambio, en la USAID hay programas que mantienen eso. Reporteros Sin Fronteras, es gracioso. Está en la página web de Reporteros Sin Fronteras. La La primera, declaración de Reporteros Sin Fronteras, tremenda, ¿no? tremenda. De Que es donde que dice, Trump mató el periodismo independiente. más o menos. El periodismo pagado desde el Departamento de Estado. Sí. Ahora, Y ojo, ahora, El periodismo ojo. independiente, les recuerdo, bueno, los que siguen Macondo lo saben, es precisamente Macondo que se sostiene con las donaciones que nos mandan y con algo de monetización. y que jamás nos da YouTube, recibimos, con ni algo de- recibiremos, ni recibiríamos dinero de la USAID, ni de la NED, ni de ninguno de estos organismos, porque no somos ingenuos. Ahora Wikileaks publica cómo la USAID financió a Adán Mitrione, que fue el que enseñó a torturar en la dictadura uruguaya. Uruguay, O sea, sí. es tremendo, porque después puede haber una ONG o un medio progresista que lo reciba como una especie de concurso de fondos y que trate de obviar ese hecho. Pero ese hecho no se debe obviar, porque eso está ahí, digamos, tiñe toda su historia. Esto es por lo menos una opinión que tengo yo con respecto a esos Sí, fondos. y en el caso de América Latina hay países que están muy comprometidos con los fondos de la USAID. El país, de hecho, que más recibe dinero es Colombia. Y cuando uno empieza a ver el entramado de la USAID en Colombia, hay un nivel de penetración en estructuras territoriales, sociales, políticas progresistas, que es realmente muy fuerte, incluso en sostenimientos policiales y militares. En el caso de Ecuador, la mayor parte del dinero, por ejemplo, va a las estructuras de seguridad y paz, que le dicen. Básicamente es tu defensa y seguridad interna. O sea que la defensa y la seguridad depende de la ayuda internacional, lo cual es una renuncia a cualquier tipo de soberanía, de tu propio control de territorio. Hay que ver qué hace igual Trump con esto. Si reorienta, si se lo pasa al Departamento de Estado, porque hoy la USAID depende del Congreso, no hoy, desde que se creó. Pero evidentemente la hegemonía ahí estaba en manos de los demócratas, porque la mayoría de los medios eran medios que fueron contra Trump en la campaña. Por eso desde Trump, no lo quiero defender ni justificar, pero también dice, pero pará, yo estoy financiando con ayuda del Estado estadounidense a un montón de medios cuya gran mayoría está contra mí. Bueno, reveamos cómo se financia. Y después están los que hicieron, desmadres con el dinero. O sea, la oposición venezolana, de hecho, es un problemón que está viendo ahora sobre, bueno, ¿qué hicieron con tanta plata? ¿Dónde está la plata? Creo que todo eso está como impactando en múltiples. Yo creo que finalmente, retomando lo que decía Ina, este es
una versión de Estados Unidos sin filtro, sin firulete, sin mantenimiento de formas, como que ya no importa decir, no, humanos, la democracia, vamos y nos interesa esto, y esto lo vamos a hacer, y se acabó. Una suerte de honestidad brutal, como diría Petra Calamaro, bastante de todas sus ideas políticas, pero honestidad brutal de, bueno, yo quiero esto y lo voy a tener. Después, no sé cuánto hay de improvisación, de plot, de creatividad. Pienso en lo que pasó en el primer Canadá. O sea, levantó el agua hasta el máximo nivel de la estrategia de negociación para después bajarla de nuevo por un mes. Estaba previsto, no estaba previsto, son cimbronazos. ¿Hay algún problema con el sonido de Marco? Al Me menos yo lo parece. escucho mal. Lo entiendo bien porque ¿Está como que lo escuchando? anticipo, pero no lo escucho bien. Está contando cosas interesantes, pero se escucha mal. No sé si nos lo pueden arreglar nuestros Quiero retomar una cosita que comandantes decía a bordo de... Marquito y a ver si eso permite reparar el tema del audio. Yo entiendo efectivamente lo que hace Donald Trump diciendo, están haciendo campaña contra mí, porque los fondos que repartía la USAID, estaba mirando los montos, 46 mil millones de dólares. Es mucho dinero. A Guaidó, porque a uno lo ve a Guaidó y siempre decime que no, porque a veces lo hemos subestimado acá mismo y decíamos el tarado como Guaidó, pero 200 millones de dólares se llevó haciendo esa pantomima de subirse a la reja y se fumó 200 millones de dólares la USAID. Bueno, Guaidó ya a esta altura debe ser perseguido en todos los países, no sé cómo hace para mantenerse ahí. Ahora, lo que digo es, con este dinero o esta estructura que va a revisar los programas, el hombre Marco Rubio, ¿sí? Junto con el otro delincuente de Claver Carone, que fue destituido del Banco Interamericano de Desarrollo por corrupto, que lo recordemos, lo que van a hacer es financiar lo peor, o sea, lo que ya la USAID financiaba, bueno, peor, ¿sí? Incluso le van a sacar aquellos programas que podían tener betas como lo que ellos llaman progress, woke, capaz que lo mejor de la USAID, que alguna cosa que financiaba la USAID que podía ser darle un plato de comida en un país donde había niños famélicos, bueno, eso lo van a quitar. Eso es una visión bastante ingenua, lo del plato de comida en algún país. Eso se ha popularizado mucho y todo. Bueno, pero lo dice Bernie Sanders, ¿no? En el espacio postsoviético, en países como Georgia, precisamente, como Ucrania, donde se ha ONGizado hasta tal punto el Estado, o sea, que a la gente la mejor alternativa, la mejor salida vital, laboral, siempre ha sido la de trabajar en una ONG estadounidense, probablemente financiada por la NED o por la USAID. ¿A qué lleva esto? Que cuando ese tipo de países como Georgia hace unos meses aprueba una ley de agentes extranjeras, por ejemplo, ¿no? Que le han dicho ley rusa, ley rusa, ley rusa, es mentira, básicamente es una ley que también existe en Estados Unidos, la ley FARA. Cuando dicen, che, vamos a ver quiénes financian acá todos esos programas escolares, quiénes financian esas misiones médicas, lo que sea, y esos talleres Vogue, como dices tú, Leandro, pues se te monta una revolución. Te salen con una revolución y te tumban el gobierno, ¿no? En Georgia pues no ha pasado, pero hemos tenido una presidenta que no reconoció las elecciones porque han dicho que han sido amañadas. Y hemos visto meses y meses de protestas. Eso es lo que sucede cuando es una organización extranjera la que se encarga de poner platos de comida en este tipo de países donde el Estado es frágil. Por eso yo estoy muy, aunque me cuestionen incluso amigos y amigas que son periodistas o analistas en medios de este orden, financiados por USAID, yo entiendo cuando viene Lukashenko a punta de pistola y las echa a todas las ONG, ¿no? Y después le preguntan, ¿y por qué? Pero usted es verdad que echó a las... Y sí, dice, si están todas financiadas.
no es cierto que Bueno, todas... eso pasó en Rusia, pero también Correa y Morales echaron a la USAID. Bueno, es que en un Morales le han momento... estado preparando planes de golpe de Estado, a Correa también, a Chávez también. Eso lo filtró Wikileaks, no sé, en el año 2014 salió ese cable de plan de 5 puntos para derrocar a Chávez, que lo estaban preparando y bueno, y en Cuba ni digamos, ¿no? Pero Entonces, es que vos bueno, mirás los montos, perdón, ¿Se me escucha mejor? Porque quisiera sí, decir una cosa. espectacular, Sí. ¿no? Tu voz parece una Claro. voz de FM. Yo, yo creo que cambió algo en la subjetividad política de la izquierda latinoamericana en los últimos años, porque hace unos años estaba muy claro el tema de la USAID, la echaba Correa, la echaba Evo Morales, y en los últimos años yo creo que han ido avanzando más. Estaba leyendo un artículo, vuelvo al tema de Colombia, que es el país más financiado, y decían cómo en Colombia, claro, la USAID y el Plan Colombia iban de la mano, o sea, era el destrozo total y la destrucción, más la USAID que iba haciendo como control de daños. Y que claro, la izquierda tenía muchísima reticencia a cualquier financiamiento. Pero después de los acuerdos de paz entre la FARC y Juan Manuel Santos, la USAID empieza a entrar y a meterse por muchísimas estructuras. Y yo no sé si está el mismo tipo de debate que había hace 10 años atrás, 15 años atrás, que era esto no puede ser financiado por. Creo que ahí hubo una suerte como de relajación de el instinto de, mirá que financiamiento está bien, puede que no te condicione directamente qué decir o qué no decir, pero no es inocuo, no es porque simplemente llega dinero, porque así hay una suerte de obra caritativa de la USAID. Creo que todo esto también está revelando que había muchísimas más como permeabilidad, no sé cuál es la palabra, en un montón de estructuras de sectores progresistas, que es lo que tal vez se conocía un poco menos que las operaciones para intentar hacer cambios de régimen, no sé, como la USAID en Cúcuta cuando quería entrar Guaidó, que eso estaba mucho más claro y gráfico. Claro, pero una cosa es que reciba fondos federales, incluso de Estados Unidos, o de otros gobiernos, porque a veces uno puede concursar, es muy común esto, en proyectos de investigación, académicos, de periodismo, yo qué sé, por fondos de la Asociación de Cooperación Internacional Española, la AESI, o de Noruega. Y a mí no me parece mal que la gente compita por fondos de la Unión Europea, de cosas. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es que el 80 o el 90% del financiamiento de tu medio de comunicación o de tu o de lo que sea, el proyecto, depende de o un el fondo 90% de medios de comunicación federal de los Estados el Unidos país más grande de Europa. que maneja Samantha Power. ¿De dónde, Ina? ¿De dónde, Ina, el 90%? Ucrania, digo, 90, 9 de cada 10 en de- Ucrania, de- ¿no? 9 de cada 10 medios ucranianos financiados por la USAID. Y después, claro, No se sabe cómo va a funcionar ese periodismo en ese país ahora mismo. entonces, y no Y solo también hay una obviamente crisis lo de están financiamiento. justificando que si no entra plata de la USAID va a entrar dinero ruso y esto se desmadra, ¿no? No hay como una concepción de que, bueno, pues puede haber otros modelos de financiamiento de proyectos mediáticos, ¿no? Como por ejemplo el de ayuda de los suscriptores, por ejemplo, digo, ¿no? pero O es que, publicidad, ¿cómo se es que sostiene a eso? veces es un problema del tren de vida. Sí, claro que hay una crisis. Pero no es que sea nuevo esto, Marquito. Financiar, por ejemplo, medios de comunicación, terreno donde estamos nosotros, ¿sí? Y ni hablar medios de comunicación que no tengan la visión dominante, es decir, la que sostiene el empresariado de los países. Y es muy difícil, vivís tecleando, porque los empresarios no le ponen publicidad a cualquier medio, porque claramente son sectores dominantes y son sectores de derecha en general. Entonces, eso es clarísimo que es muy difícil. El problema es si vos considerás que es un ataque, y esto porque estoy haciendo el cuestionamiento a los que Verbigracia son compañeros, digamos, están de este lado, ¿sí? Pero esto es un fenómeno más general. El problema es si vos dependés de fondos federales de un imperio. Esto es central. Acá voy a... Eventualmente hay una parte de la izquierda que se olvidó de que hay un imperio. Pero aquellos que se olvidaron de que había un imperio, bueno, si hay algo positivo, que no creo que haya mucho, de la asunción de Donald Trump, es que quede claro esto. Porque acá viene el presidente de los Estados Unidos y dice, voy a tomar el control de Gaza. Me voy a quedar con la isla de Groenlandia, me voy a quedar con el canal de Panamá y quiero que Canadá sea el estado 50.
¿Se entiende? Lo plantean así abiertamente. ¿Y dónde están los periodistas para denunciar el imperio? ¿Dónde está? Es escandaloso, es como brutal. Y vos salís a hablar de las elecciones en Venezuela, cuando el otro se quiere quedar con Groenlandia y con Canadá. O sea, a mí me parece que hay como un problema de proporcionalidad en esto. Bueno, yo veo un imperio actuando, por lo cual sus fondos son fondos imperiales. Perdón, porque me emociona con el sin tema. tiempo, que nos estamos quedando sin tiempo y hay que ir cerrando el programa. La buena noticia dentro de todo es la noticia con la que empecé, es que la temporada 2025 de Macondo recién arranca y vamos a tener muchísimas cosas que analizar todas las semanas. Nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene.